Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir a este lanzamiento del libro Memorable 2, enfoques novedosos sobre desafíos para la construcción de memoria en Colombia. Vamos a dar paso a este diálogo entre autores y autoras donde modera José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Muchísimas gracias por la asistencia, también a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales del Centro Memoria. Y así que es un placer presentar este año el libro Memorable 2, así que sin más preámbulos le damos paso a nuestro director José Antequera para que comencemos este diálogo entre autores y autoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto que estén aquí. Este es un momento muy especial porque de alguna manera el lanzamiento de esta publicación es un concierto académico desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El primer volumen de Memorable se llama así, volumen. Le pusimos volumen 1 y volumen 2, emulando un poco lo que pasa con los CDs o los trabajos discográficos que presentan el volumen 1 y volumen 2, queriendo, pues además de desplegar la creatividad que nos permite el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un poco transmitir la idea de que estos dos libros que les hemos entregado hoy representan una colección. En la primera publicación, el volumen 1, reúne las experiencias de lo que hemos hecho en el Centro de Memoria durante este tiempo, en 2020 hasta ahora. Ustedes saben que el Centro de Memoria funciona como un equipo que es dependiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que me nombra a mí como director, a un equipo de personas, y ese equipo de personas somos quienes hemos transitado aquí en el Centro de Memoria, hemos gestionado este lugar desde 2020 hasta hoy. Y ha sido difícil hacerlo, sobre todo pues porque a nosotros nos tocó el evento inédito de la pandemia, que cuando uno lo dice así, todo el mundo, a todos nos tocó una pandemia, así, pero gestionar un lugar que básicamente significaba tener un auditorio lleno en pandemia, tener salas llenas, tener exposiciones llenas, tener talleres en colegios llenas, etcétera, en pandemia significaba la posibilidad de desaparecer, de no hacer nada. Y eso es muy grave. Para nosotros era muy grave, entre otras cosas, porque este lugar en donde estamos, el predio en donde estamos, es un predio que siempre ha sido objeto de la avaricia de las inmobiliarias en la ciudad de Bogotá. Entre otras cosas, el exalcalde Peñalosa decía que aquí, en vez de construirse un centro de memoria, debían hacerse unas canchas que le dieran paso a que después se construyeran unas grandes torres de vivienda. Poder mantener vivo el centro significaba una batalla contra eso, y significaba también una batalla importante para poderle decir a esta ciudad que un centro de memoria, un lugar gratuito, público, es un lugar necesario en la ciudad que vale la pena. También porque para las administraciones de la ciudad, por más de que tengan muy buena voluntad, siempre darle los recursos al funcionamiento de este centro pues es algo medio costoso, medio de lujo, que si pudieran de hecho quitárselo, se lo quitarían. Por eso nosotros, por ejemplo, no tenemos recursos para investigación, por eso nosotros no tenemos un gran archivo. Mucha gente se comunica con nosotros y, uy, ustedes que son el Centro de Memoria, de pronto hicieron una investigación sobre un tema o tienen un archivo sobre este otro. Pues resulta que no podemos hacer ni una cosa ni la otra, porque no nos alcanzan los recursos. Y poder, de alguna manera, gestionar este tiempo, gestionar esas dificultades, hacerlo con esas limitaciones de recursos, digamos, nosotros nos pusimos el reto de poder abordar, de poder tramitar, de poder navegar en esas circunstancias, no sin producir, como ustedes ven en volumen 1 y volumen 2, algo escrito que le permitiera a la ciudad, a la gente en Bogotá y en Colombia conocer de metodologías, conocer de experiencias y sobre todo conocer también de apuesta teórica, porque estamos plenamente convencidos de que lo que realmente somos en gran medida desde los centros de memoria es un poco emisores de pensamiento, capaces de realmente incidir, influir en muchas otras cuestiones que gravitan fuera de aquí. Por eso en gran medida el Centro de Memoria lo definimos como un ente irradiador. Con ese objetivo lanzamos Memorable 1 y después de hacerlo queríamos tener un libro teórico.
Pero el libro teórico no lo queríamos hacer de cualquier manera, sino queríamos que fuera que pudiese reflejar la apuesta de lo que realmente hemos hecho durante este tiempo. Sobre memoria hay mucho en el país. Antes de que nosotros estuviéramos aquí, el Centro Nacional de Memoria Histórica funcionó entre el año 2005 o 2007 más o menos, que empezó a funcionar, hasta nuestros días funciona aún. Y al año más o menos el Centro Nacional de Memoria Histórica recibe 40.000 millones de pesos. Nosotros recibimos 2.000 contra 40.000, frente a 40.000, no contra, frente a 40.000. Y eso significa que con esos 40.000 millones de pesos al año durante mucho tiempo se hicieron muchas cosas. Al año, cada vez, ¿cuántos informes sacó el Centro Nacional de Memoria Histórica? Pues libros y libros y libros, el que se haya leído todos es un genio absoluto. Pero si además alguien pretendió leerse el informe completo de la Comisión de la Verdad, pues tiene más mérito todavía. Porque la Comisión de la Verdad, que funcionó durante 4 años, recibía más o menos 70.000 millones de pesos al año, y con eso se produjeron, pues aquí hicimos el lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad y contamos 24 tomos del informe final. O sea, sobre memoria hay mucho. Sobre memoria se ha escrito mucho en Colombia, se han dicho muchas cosas. Nosotros desde 2020 hasta hoy hemos actuado con una certeza, y es que no queremos simplemente llover sobre mojado y repetir lo que ya está repetido. Queremos efectivamente explorar lo que sabemos que es la otra cara de la victimización en el país, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con las luchas sociales, que tiene que ver con las responsabilidades de otros actores no explorados, que no son los agentes paramilitares simplemente, sino las empresas multinacionales, que tienen que ver con los problemas que hoy los sectores sociales mencionan y enuncian como problemas fundamentales de nuestra sociedad, el racismo, el machismo, etc. Con esa certeza transitamos este tiempo, y este libro Memorable 2 es la apuesta por sintetizar en la publicación que nos permiten nuestras limitaciones diferentes apuestas teóricas que tocan esos puntos, con una pretensión. Yo me estoy extendiendo, pero es fundamental que se los pueda decir ahora. Con la pretensión de ampliarlo, por eso se llama, ese es el título que llevan estos libros, lo memorable. Nuestra hipótesis es que si logramos ampliar lo memorable, si en Colombia se entiende que lo memorable no es solamente las violaciones a los derechos humanos, los hechos de victimización, sino que son otros temas, que son precisamente los que están en este libro de alguna manera tocados, algunos con mayor profundidad, otros con mayor poesía. Sabemos que evidentemente podemos, como irradiador de pensamiento que es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, irradiar la discusión acerca de cuál debe ser la política de memoria que tiene este país, que debe ser una política de memoria que considere lo memorable ampliado. Tuvimos la gran fortuna de que en nuestro equipo durante este tiempo estuvieron 2 mujeres que fueron las responsables de realmente hacer esta publicación en realidad. Fernanda Espinosa, que no nos puede acompañar hoy, compañera y amiga de hace muchos años, que entre otras cosas nos conocimos cuando éramos estudiantes de la universidad y trabajábamos las cuestiones de memoria, y María Flores, que todavía permanece en nuestro equipo. Ellas dos se echaron a la tarea de empezar a explorar qué otras personas en esta ciudad trabajan otros temas de memoria que permiten ampliar lo memorable. Y empezamos más o menos a recurrir a lo que sabíamos, a lo que nos llegaba de oídas. Juan Pablo Torres, por ejemplo, empezó a publicar en Twitter un proyecto, ya nos hablará de él si quiere, un proyecto en el cual empezaba a hablar de memorias vinculadas con las FARC, con la historia de Jacobo Arenas. Y empezó a mostrar en Twitter lo que hacía en su tesis de doctorado, y empezó a mostrar fotos viejas del Partido Comunista. Eso no es memorable para las instituciones existentes en el país, que con eso no se han metido, pues porque lo memorable según la ley es otra cosa. Luego nos encontramos con Marisol, y Marisol empezó a contar acerca de cuál era su trabajo, y su trabajo era también sobre el Estado, las multinacionales, el territorio, etc. Y sabía evidentemente que había ahí un anuncio de ampliación. Con esa misma lógica, Fernanda empezó a conocer a otras personas, empezamos a hacer esas exploraciones, y por eso me permití extenderme para decirles que realmente este libro que estamos presentando hoy es, puedo decirlo aunque suene pretencioso, es una apuesta revolucionaria.
es insurgente, es disruptiva con respecto a lo memorable actualmente existente en el país. Se los estamos obsequiando, o sea, no cobrando, entre otras cosas gracias a que estamos en una entidad pública. Lo público en la ciudad es también revolucionario y lo estamos haciendo con personas a las que sacamos de la academia para que pudieran producir un texto en donde no tienen obligaciones académicas ni que cumplirle a nadie, sino ojalá poder expresar su pensamiento. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de Memorable 2. Y vamos a hacer unas preguntas para poder hacer esta conversación. Y vamos a hacerlas en ronda simplemente. La primera cuestión, más que el artículo, pues ahí está el libro para que lo leamos, pero queríamos hablar un poco sobre el pensamiento en torno a la memoria. ¿Cuál es la crítica sobre el campo de la memoria, sobre lo que se ha hecho en el país, que hace que ustedes digan, es que lo que se ha hecho está dejando esto por fuera, es que lo que se ha hecho tiene esta falencia, que hace que quieran trabajar esto que han puesto en el texto? Empezamos con Sandra. Mi campo laboral es en la danza. Dentro de la investigación en danza ¿Quieres hablarnos un poquito más? ha habido un campo investigativo muy reciente y dentro de la memoria no se ha hablado mucho de la danza, de todo lo que ha hecho el campo artístico para trabajar con víctimas y sobrevivientes del conflicto, todas las obras que se han hecho, académicas o no, en torno a los temas que tienen que ver con conflicto, paz, reconciliación. Y me parecía muy importante eso, ¿no? Como hacer una recopilación de varios esfuerzos que se han hecho desde actores culturales, desde la danza, para que pues, todo el mundo se dé cuenta de lo importante que es el trabajo. Gracias. Pues sí, yo coincido contigo porque creo que hace falta centrarnos en el sujeto de la experiencia, en aquel que vive en carne y hueso el conflicto armado colombiano. Y yo, por ejemplo, pude identificar eso, que trabajar a partir de la historia de las emociones, desde la antropología de las emociones y desde la historia de la experiencia, es posible pensar el pasado y pensar un pasado que ha sido afectado en el marco de una guerra o en el marco del conflicto armado. Entonces, yo pude encontrar eso en mi trabajo de investigación y es parte de lo que está acá, que es una apuesta teórica. Sin embargo, también pienso que todo eso que se ha hecho sobre la memoria en nuestro país es tan importante porque yo no lo pensaría como crítica, sino que lo pienso más como que todo eso nos sirve para pensar los nuevos enfoques y problemas alrededor de la memoria y en el caso de los historiadores, de pensarnos el pasado o esos posibles pasados, o de cómo pudo haber ocurrido un acontecimiento de otras maneras. Por ejemplo, está tu trabajo sobre el arte, que me parece muy lindo, y en el caso mío, pensar las experiencias alrededor del sufrimiento, que es algo que casi nunca lo reinterrogamos porque lo damos por sentado cuando hay un episodio de conflicto, ¿cierto? Se da por sentado que se sufre, pero bueno, hay otras maneras de interrogarlo y pensarnos la memoria a partir de ahí. Gracias, mi nombre es Marisol Grisales. Yo creo que el campo de la memoria es muy difícil definirlo porque, sobre todo en Colombia, como José mismo lo dice, hay tanta producción que yo creo que se ha estado reinventando. Yo no creo que sea un campo estancado, por el contrario, creo que, pues pienso por ejemplo cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia en el pregrado en antropología, estaba en el INER, pues ahí digamos nosotros sentíamos en el instituto que efectivamente se estaba pensando el tema de memoria y víctimas mucho antes de que naciera incluso el grupo de memoria histórica,
Ya veíamos algunas falencias, por ejemplo, de no pensar en la memoria asociada a las emociones, o el cuerpo y la memoria, temas, por ejemplo, que trabaja Laura, o incluso en el marco del Instituto de Estudios Regionales, la relación entre memoria y espacio. Creo que son temas que hoy en día yo diría que ya han sido articulados en las investigaciones académicas, y eso es, digamos, incluso el capítulo que yo presento en este libro es producto de mi tesis de maestría, donde me pregunto por la producción de esos espacios estratégicos para la guerra, o sea, porque creo que efectivamente en el caso del corregimiento de Santa Ana no es que fuera un espacio para la guerra, fue un espacio que se produjo a partir de los discursos institucionales, de los medios de comunicación. Y ahora en el marco de mi tesis, y yo creo que hasta ahí un poco para responder a la pregunta de José, como cuáles son las problemáticas que yo veo ahora, es que sí siento que el campo de la memoria, y sobre todo la memoria que se ha producido en términos institucionales, sí está atravesada por esta idea de pensar esos espacios donde se sitúa el conflicto armado, esos espacios que han sido nombrados como fronteras, como márgenes, bajo la idea de la ausencia del Estado, y desde ahí se ha reconstruido esa memoria frente a la, digamos, la poca presencia institucional o esa idea de, digamos, de la poca eficacia del Estado en esas zonas. Y en el doctorado, digamos, mi reflexión fue más para pensar que esa idea de ausencia del Estado pues también es una idea que se reproduce, Margarita Sergio ya lo había dicho, ¿cierto? Es un mito que se ha reproducido y ha sido utilizado precisamente por los actores armados, pero también por las instituciones oficiales para de una u otra forma justificar esa falta de operatividad o esa falta de respuesta frente a la victimización. Y creo que eso es algo que sí tenemos que pensar más en el marco de los proyectos sobre la memoria. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, la experiencia que yo tuve escribiendo el texto venía también de... yo venía del equipo de investigación sobre narcotráfico y conflicto de la Comisión de la Verdad. Ahí evidentemente siempre fue una pregunta constante y una reflexión constante el qué podemos decir de nuevo sobre el conflicto. Por lo mismo, por tantos tomos que se han escrito en el Centro de Memoria, tanta literatura que abunda sobre el conflicto armado, paramilitarismo, insurgencias, campesinado, indígenas, pero no veíamos qué tan fino se hilaba sobre la relación de la política de drogas, el conflicto, el lugar de los cocaleros en el conflicto, en esas disputas, de los usuarios de drogas, por ejemplo, también en eso, y sobre todo en la memoria, si habían tenido algún lugar o son, por decirlo de alguna manera, dignos de ser memorables. ¿Por qué? Porque siempre está la discusión de el todo vale contra estas personas porque están en actividades ilegales. Vale fumigarlos, vale asesinarlos, vale estigmatizarlos, ¿cierto? Vale todas esas connotaciones que ha llevado esos discursos del prohibicionismo que se entroncó además acá con el conflicto armado, nos hizo ver que habían unos actores que no se estaban representando, se estaban recogiendo, reconociendo como deberían ser reconocidos, particularmente esos sectores de la lucha, o sea, que han sido víctimas más dramáticas de la guerra contra las drogas, que son los productores y los consumidores. Por eso, digamos, yo no había encontrado en lo que llevo investigando el tema y trabajando el tema un trabajo de memoria al respecto. Y si era qué lugar debían ocupar esas víctimas de la guerra contra las drogas, principalmente esos dos eslabones débiles, y por eso, digamos, me atrevo a llamar y a invitar que en este país haya primero un reconocimiento de que las víctimas de la guerra contra las drogas sean también entendidas como unas víctimas del conflicto armado, que pareciera obvio pero no lo es.
Eso no estaba tan reconocido, por ejemplo. Y hay derecho que por supuesto tengan un lugar para generar espacios de memoria sobre la victimización de la que han sido parte a través de lo que yo llamo en el texto un dispositivo de represión y anulación política. Bueno, de antemano gracias a cada uno de ustedes por interesarse en la memoria, justo en una hora tan complicada en la ciudad de Bogotá, por venir e interesarse en este tema tan interesante, y también pues gracias a ustedes al Centro de Memoria por la invitación. Digamos, el escenario o el campo de la memoria uno lo puede ver también como un escenario de disputa, ¿no? Y un escenario de disputa entre diferentes actores, ¿sí? Actores que pueden corresponder a unas élites, ¿sí? Unas élites, si ustedes quieren, académicas, que finalmente son los que escriben en su mayoría, pueden ser unas élites hasta políticas, económicas, pero también unas élites raciales, ¿sí? Digamos, ahí también es importante tenerlo en cuenta. Y ustedes en el texto, ustedes van a encontrar un texto desde la perspectiva afrocolombiana, o que intenta dar unos matices desde una perspectiva afrocolombiana, pues como también muy urbana, ¿no? Tratando de cuestionar, digamos, ese escenario de disputa de élites blancas, ya sean élites académicas o élites políticas, en donde el resultado de esa disputa con respecto al pueblo afrocolombiano ha tenido dos resultados básicamente, ¿no? Que es lo que se ve aquí: un resultado de invisibilización de lo negro en la construcción de la memoria, pues ustedes quieren también la construcción de la historia, pero también la creación paradójicamente de un sujeto negro, ¿sí? Es decir, el negro es esto, el negro ha contribuido, la negra ha contribuido a la construcción de la memoria desde esa perspectiva, o la construcción de la historia desde esa perspectiva. Entonces, en ese escenario de disputa, lo negro, desde la perspectiva organizativa, han intentado construir la memoria, mantener la memoria, pues digamos también como un sentido de pervivencia cultural, pero también de la visibilización de lo negro, en el marco del conflicto, en el marco de la construcción de la nación. Y ahí hacemos unos temas muy paradigmáticos de cómo se ha venido viendo a lo negro en la historia, en la construcción de la República. Entonces ahí entramos como en la primera mitad del siglo XX, en donde se tenía una perspectiva de lo negro como algo malo. Pues a veces uno se lo encuentra todavía presente en la historia, pero bueno, en el presente. Y entonces había el cuestionamiento precisamente de esas élites económicas y políticas y hasta intelectuales, en cómo se abordaba lo negro, cuál era la cuestión de lo negro en esa blanquitud colombiana, y básicamente se le daba características negativas, ¿no? O sea, los negros somos subdesarrollados porque tenemos a negros indígenas en nuestra sangre. Y pues llegamos a la Constitución del 91, hubo la oportunidad pues de visibilizar, pero también de reivindicar esto de lo negro y lo indígena, o sea, de lo étnico, como una cuestión positiva. Digamos eso en el tema del relato, de la construcción del relato de nación. Y eso da pues la oportunidad de que nosotros como proceso organizativo negro pues construyamos memoria desde lo negro en un escenario que ha sido dominado por las élites, para nosotros élites raciales, con una clara intención de invisibilizar lo negro. Entonces tenemos esos dos temas, de visibilizar lo negro desde la perspectiva afrocolombiana, pero también de construir, de mantener, de cara a la pervivencia. Entonces, entrar al escenario de esa disputa de poderes, pues es algo interesante, y es algo que se ha venido haciendo desde la perspectiva o desde el proceso organizativo negro. Entonces, es como que quería contribuir con respecto a eso, y ustedes lo van a encontrar, vamos a ver en el capítulo que habla sobre la cuestión de lo negro en la construcción de la memoria, y pues sobre todo pues en la construcción de esto que llamamos Colombia, ¿no? Entonces, está como interesante, una invitación para que lo lean. Está como interesante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Mi nombre
Navarro Moreno, gracias al centro por la invitación, a ustedes por la asistencia, a mis compañeros, compañeras de escritura también por el proceso. Yo he trabajado siempre en temas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto, en este caso del conflicto armado, y digamos que un poco la pregunta o la crítica que estaba detrás y que me mueve a empezar a pensar sobre la memoria es que cuando hablamos de la violencia sexual suelen aparecer una suerte de relatos bastante monolíticos, ¿verdad? Muy estáticos. Entonces ideas como la violencia sexual es lo peor que le puede pasar a una mujer, en todas las guerras hay violencia sexual, la violencia sexual la cometen todos los actores del conflicto, en todos los tiempos, desde el comienzo. Pero cuando empecé a investigar sobre esos relatos, ¿no? Otros como la violencia sexual es un botín de guerra, los cuerpos de las mujeres, campo de batalla, bueno, ¿no? Hay una serie de narrativas cada vez más arraigadas. Pero cuando empecé a investigar sobre la violencia sexual, me di cuenta que en Colombia la narrativa, por decirlo de alguna forma, sobre la violencia sexual realmente apareció de manera muy tardía si lo comparamos con el conflicto armado. Y realmente se empieza a hablar de la violencia sexual en este país más o menos poquito desde el 96 y ya con más fuerza desde el 2002-2003 y ya con este boom desde el 2008. Y entonces la pregunta es, pero ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿qué explica, no? Y es algo que quienes han trabajado pues académicamente en la memoria lo pueden explicar, y es, muchas veces la memoria se nos presenta como si fuera un recuerdo, ¿no? Y algo que está ahí, ¿no? Entonces algo que yo observo y no algo en lo que yo intervengo, algo que yo ejerzo como una práctica. Y entonces digamos que lo que aparece en todo esto es la idea de recuperar los procesos sociales que han dado lugar a la emergencia de un objeto memorable que hoy llamamos violencia sexual en el conflicto armado, pero que durante mucho tiempo tuvo muchos otros nombres. Si se mira con detenimiento, por ejemplo, esto de la violencia sexual no existía hace 20 años. Se hablaba del rapto, del ultraje, muchas veces como metáfora sobre lo que no se puede decir y lo que pasó, puntos suspensivos, ¿no? Y creo que, digamos, recuperando estos procesos sociales, para mí ha sido muy importante evidenciar cómo también los objetos memorables aparecen como objetos memorables en la medida en que resultan eficaces para los usos de los actores que intervienen, es decir, son también el producto de los intereses de los actores que van posicionando como problema público algo que antes era solo un malestar privado, ¿no? Y entonces, no les voy a hacer un resumen ejecutivo del capítulo, pero es la importancia de reconocer cómo los objetos memorables son en realidad el producto de la construcción de problemas sociales, es decir, hay no necesariamente una intención, pero sí hay una acción de construir algo en lo público, es decir, en lo político, ¿no? Y eso es un poco la invitación, digamos, también a observar, porque no solamente nos habla del pasado, sino que también nos habla de nuestro presente, ¿no? Y es cómo mantenemos cómo seguimos construyendo el problema público, ¿verdad? Cómo van apareciendo nuevos problemas públicos, narcotráfico, bueno, danza y otros, ¿no? Pero que a la larga su emergencia también es el resultado de una lucha de intereses y de disputas entre actores, ¿no? Entonces esa es la síntesis de la crítica, un poco para desnaturalizar, creo que es mi principal propósito, es desnaturalizar la violencia sexual, en el sentido que no es que está ahí, es que la hemos construido, y como la hemos construido, también la podemos transformar, ¿no? Eso es fundamental. Pues también inicio agradeciendo a todos los presentes, a los compañeros y compañeros, qué bueno es poder verlas y verlos personalmente, ¿no? Después de las reuniones virtuales, al Centro de Memoria, Paz, Reconciliación también. Y bueno, pues el estudio del tema del periodismo y memoria en mi caso pues no nace, ¿no? de una crítica ni de una reflexión académica,
nace del trabajo en un medio de comunicación independiente, un medio digital llamado Rutas del Conflicto, cuando empiezo ahí en 2016, y en Rutas ya había ahí sí una crítica, pero no a la forma de estudiar memoria, sino cómo los medios de comunicación estaban tratando la memoria, ¿no? Justo con la idea no de hacer pues, la crítica, el discurso de los medios, sino que pensar qué se podía cubrir desde ahí, qué voces no estaban visibilizadas, qué lugares no estaban visibilizados, dónde podríamos llegar y qué historias podríamos contar, ¿no? Y la inquietud, en mi caso, nace de ahí, ¿no? Pues de compartir el trabajo con los compañeras y compañeros de Rutas, de llegar a ciertas regiones, a ciertos territorios, a ciertas entrevistas. Bueno, claro, no las quiero homogenizar tampoco, pero un poco sentir esas historias que para mí eran completamente nuevas, eran cosas que yo no había escuchado, que yo no había sentido, y entender cómo que yo tenía esa necesidad también de contarlas, ¿no? Y cómo tenía la necesidad de escucharlas y de contarlas. La pregunta que me interpela después académicamente es cómo visibilizamos esas historias, cómo podemos visibilizarlas más. Y claro, en el proceso del doctorado, pues muy amablemente los jurados del proyecto dicen, no, pues no es solo el cómo, ¿no? Es también el por qué, es también el quién es, eso va mucho más profundo, y eso me hizo pensar también en entender a Rutas del Conflicto y nuestro trabajo desde la práctica como un trabajo de memoria e intentar entender, y esa es la reflexión del capítulo, cómo se da ese trabajo de memoria desde Rutas del Conflicto en el contexto de un medio independiente, en el contexto del boom de la memoria en Colombia, del periodismo del siglo XXI, de la posibilidad que trae el internet y las redes sociales, pero también las dificultades que trae, ¿no? Y la visibilización y el acceso, y entender a los medios de comunicación sí como transmisores de contenido, pero también como productores de memoria que hacen memoria desde el registro, pero también desde la huella que dejan los medios de comunicación en sus publicaciones, desde las posibilidades de circulación o no que tienen ahí sí para ser memorables, ¿no? Las historias que eligen contar o no, y los formatos que eligen contar o no. Y ahí sí, pues el vacío que encontré para investigar es justamente tratar esos temas no desde el análisis de medios de comunicación en los cuales no trabajo, sino que desde la misma práctica que desarrollamos en Rutas del Conflicto. Entonces creo que es ese como el camino de entender qué desde Rutas, ¿no? ¿Qué es ese periodismo que se hace en Rutas? ¿Quiénes son esas personas que hacen trabajo de memoria o periodismo de memoria? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se promulga? ¿Cómo lo que se publica acaba siendo un lugar de memoria o no? Entonces es eso, es la reflexión desde la práctica periodística y lo que se vuelve o no memorable, o lo que se hace memorable desde ese mismo trabajo. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por sacar parte de su tiempo para venir a escucharnos. A las compañeras, compañeros, un gusto conocerles. Al Centro de Memoria, hace unos días que preparábamos este espacio, les agradecía especialmente por la audacia que creo que tienen al haber hecho este lanzamiento en el momento histórico que vive Colombia. En mi caso, la reflexión ha sido muy vital, ha sido un ejercicio de mi militancia política en la izquierda colombiana, en la familia comunista, como algunos lo denominamos, y ha estado anclada particularmente, creo yo, en muchos momentos. En esa trayectoria de militancia siempre vi que habían otras personas que eran de mi edad, pero cuando llegábamos a los espacios de formación siempre veíamos que había unas personas que eran de una o dos generaciones más arriba. Y la pregunta mía siempre estuvo en términos de qué pasó con esa generación inmediatamente que nos seguía, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestras tías. Y fueron en últimas, fui conociendo en esa trayectoria que nos la habían arrebatado. Y en ese despojo que intentaron hacer de nuestras vidas, de nuestras familias, pues encontrar un poco que la razón por la cual esto se llevó a cabo es porque eran hombres y mujeres que luchaban por una nueva Colombia,
por un mundo distinto y que habían depositado su vida para construir esa Colombia distinta. En el marco ya de las negociaciones del acuerdo de paz, tuve la fortuna de trabajar con los firmantes del acuerdo de paz y particularmente ahí me encontré con muchos de esos eslabones que estaban perdidos. Muchas de esas generaciones que o fueron asesinadas o tuvieron que tomar la decisión de irse al monte y vincularse a las extintas FARC-EP, y comencé a hilar un poco qué había sido esa memoria de esos luchadores y esas luchadoras sociales. Como lo decía José más temprano, y que nos encontramos y nos conocimos gracias a eso, fue un caso fortuito, pero que hace parte de eso que en el texto ustedes encontrarán, es una denuncia del profundo anticomunismo que existe en Colombia. Cuando estaba cursando iniciando mi doctorado en historia, yo entré con un proyecto de tesis de trabajar la historia intelectual de las FARC-EP, y algo que me marcó mucho fue que un profesor X, cuando le comenté cuál era mi trabajo, pues él me dijo que no iba a hacer absolutamente nada, porque las FARC no tuvo ningún trabajo intelectual, ni hacían producción intelectual, ni los comunistas tenían ninguna producción intelectual. Entonces, a partir de eso me fui decantando que eso que es tan vital, eso que hace parte de mi vida, no lo tenía que someter al escrutinio de la academia, y que todo lo contrario, quería hacerlo de manera más democrática y abierta, y de esa manera comenzar a visitar la Biblioteca Nacional, comenzar a transmitirlo a través de distintas herramientas como la fotografía, como el podcast, para narrar qué es esa historia que también tenemos los y las comunistas en Colombia y que queremos narrarla. Y en eso encontré un texto que me parece muy interesante, de una norteamericana que se llama Vivian Gornick. En la parte introductoria, ella, recordando una parte de su infancia, rememoraba que su madre, que era una militante socialista en Estados Unidos, le planteaba que en algún momento de la historia en Estados Unidos tenían que reconocer cuánto le había aportado el socialismo o el comunismo a la democracia en Estados Unidos. Y creo que eso es muy factible, que nos hagamos esa pregunta en Colombia. ¿Cuánto de las luchas de los comunistas y las comunistas ha aportado para que tengamos la frágil democracia que tenemos hoy en día, pero que ellos y ellas contribuyeron muchísimo en ese proceso? Cierro señalando algo que está contenido en el texto, y es que, como lo señalaban ya los compañeros, vivimos un momento donde la disputa de la memoria tiene un nivel muy profundo. Creo yo que en ese nivel de la memoria está más decantado, en este caso en particular, la potencia subversiva, esa potencia de comenzar a transformar las narrativas que han estado asociadas a cómo se configuró el conflicto armado en Colombia, pero también mirando hacia adelante en la manera para construir una sociedad mucho más democrática, donde en efecto quienes nos reivindicamos y luchamos por las ideas comunistas no seamos vistos como un objeto de asesinato con impunidad. Y en eso recuerdo mucho una mujer que se hizo famosa muy recientemente en la Plaza de Bolívar, cuando además de sus expresiones profundamente racistas, también afirmaba que con los comunistas no tenemos que discutir, sino que hay que pegarnos un tiro y botarnos a la barranca y para de contar. Yo creo que eso nos tiene que advertir mucho sobre el sentido común que está en disputa en nuestro país, y la posibilidad de que construir paz en Colombia también es la posibilidad de que a los comunistas y a las comunistas nos hagan ser parte de esa nación, y que el Estado también nos reconozca el derecho a tener nuestra memoria. No es que más que una pregunta tenga un comentario, pero quiero hacer un comentario que les anime a hablar. Sobre todo, sé que las primeras personas que hablan siempre están en desventaja, son las primeras que no escuchan a todos los demás y pueden preparar mejor lo que están diciendo. Así que
Vamos a hacer la ronda en el mismo orden precisamente para que puedan un poco profundizar a su gusto, pero una de las preguntas que nos hicimos mientras elaborábamos este libro era cómo no redundar en lo que ya se ha dicho sobre la memoria. Era una cuestión que por supuesto que era motivadora, pero también cómo lograr que un libro sobre diferentes temas no fuese solamente un libro sobre diferentes temas, en el que cada uno parece que le habla al público sobre un tema específico respecto del cual se ha especializado. Y esa preocupación surge en gran medida porque la memoria efectivamente, ya que Juan dice, si la memoria implica batalla, el sujeto frente al cual se desarrolla la batalla no se da el lujo de separar en campos específicos y compartimentados lo que emite con respecto a la memoria. O sea, en una sesión de esos programas a las 2 de la tarde de Vicky Dávila de debate, en el que ella puede hablar sobre historia, no habla sobre un tema específico. Coge y habla sobre la guerra contra las drogas, luego habla sobre los comunistas, luego habla sobre los negros, luego habla sobre tal, y si puede habla sobre la danza, o sea, habla de todo y todo lo mete en el mismo paquete. Pero parece que la intelectualidad distinta, digamos, a la que efectivamente se emite desde ahí, hablar sobre campos específicos, y no solo hablar sobre campos específicos, sino que casi que asumiera que eso es una posición políticamente correcta. Discúlpame, yo soy especialista en mi campo y ya, no tengo por qué serlo en nada más. Eso nos pone en una posición que es una posición compleja en términos intelectuales. Uno a veces extraña, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces extraño que en Colombia haya, o sea, más intelectualidad joven conocida, que la hay, pero no tan conocida, porque uno lo ve en las librerías. No sé si ustedes han visto una vitrina de una librería. El intelectual joven más famoso en Colombia es un argentino que se llama Agustín Laje. Sí, él es el que llena las salas de la Feria del Libro, es él, no es ninguno de los colombianos. Son ellos los que están definiendo qué es progresista y qué no es progresista. No están personas tan famosas definiendo qué es progresista en otros campos. Entonces, digamos, en primer lugar, esa pregunta por cómo hablar en términos intelectuales, cómo ustedes son personas intelectuales que están comprendiendo el mundo, que tratan temas específicos. Y la otra cuestión que por supuesto que también es relevante aquí es... ¿qué pasó? Acerca de qué es necesario que hoy pueda decirse con todas las letras. Ya algunos de ustedes lo han dicho un poco más, creo que en esta última parte fue un poco más claro, sobre lo que ustedes han elaborado en términos de pensamiento, que pueda posicionarse como afirmación con consecuencias. ¿Sí? O sea, la afirmación que dice, hay una memoria que hacer. Por ejemplo, Juan Pablo fue muy explícito, alcanzó a ser muy explícito en eso. Hay una memoria que hacer acerca de la trayectoria de los comunistas en Colombia, y eso determina otra manera de entender la democracia y a quién se la debemos. ¿Sí? ¿Cuál podría ser esa afirmación que ustedes quisieran posicionar, que ustedes quieren posicionar ante el público, que precisamente al estar contenida en este libro logramos que pueda ser transmitida y que pues al final pretendemos que tenga consecuencias, porque este no es un texto que hayamos producido solamente con el objetivo de elucubrar, sino que estamos buscando efectivamente consecuencias en ese sentido. No fui claro en la pregunta porque no pretendía hacerlo, así que con estos detonantes, ustedes por favor. Claro, con respecto a tu primera pregunta, yo creo que lo que nos une a todos es que nuestros campos de investigación lo que buscan es ser un vehículo para la memoria. Lo que buscan es construir un campo de conocimiento para que la sociedad en general en Colombia entienda qué fue lo que pasó durante más de medio siglo. Y nuestros trabajos ayudan a eso, ¿cierto? A entender diferentes perspectivas de qué pasó, cómo se entiende el sentimiento de una persona que vio de frente el conflicto, qué pasó con la danza, en mi caso,
cómo ayudó a la danza a soportar la guerra. Creo que es eso, creo que lo que buscamos es construir un campo base para que todos podamos hablar de una realidad. Hay miles de realidades, pero que entendamos un poco a grandes rasgos lo que pasó, para que las víctimas puedan hablar más tranquilamente, más abiertamente, que los testigos de la guerra puedan dar su opinión sin temor a ser recriminados como los comunistas, ¿cierto? Eso, más o menos. Y con respecto a lo segundo, quisiera poner la afirmación de que la danza es un vehículo para la memoria que ayudó a que los testigos, los testimonios de las víctimas y los sobrevivientes de la guerra tuvieran la palabra, que contaran a través de las obras de danza en las ciudades lo que había ocurrido, no solo de eventos catastróficos como la masacre de Ojayá, sino como también diferentes tipos de violencia, como el desplazamiento, la desaparición, que tenían toda la intención de mostrarle a los ciudadanos que no estuvieron ahí, los que no estuvimos ahí, qué era lo que había pasado, y construyamos esa memoria colectiva para que no vuelva a suceder. Gracias. Bueno, yo creo que hay algo que nos une a todos los autores y autoras de este libro, y es que nos preguntamos por personas que no han sido estudiadas, ¿no? O por actores que han sido discriminados, y hemos construido objetos de investigación que se salen de las visiones tradicionales de lo político, lo económico y lo social a grandes rasgos, como explicaciones generales y causales del conflicto armado y de la memoria que se produce ahí, ¿cierto? Creo que eso es un punto en común que tenemos en este libro al preguntarnos sobre qué es lo memorable, y creo que todos nos hicimos esa pregunta con nuestros objetos de investigación. La afirmación que yo considero que tiene que ver con mi texto es que nosotros en Colombia nos acostumbramos a naturalizar el sufrimiento, ¿sí? Tanto así que podíamos sentarnos a cenar, a comer o a almorzar con toda la familia, y prendíamos la televisión y veíamos en la década de los 90 todas las masacres que estaban ocurriendo en el país, y pues seguíamos comiendo. Lo naturalizamos hasta tal punto que dejamos de ver, dejamos de percibir, y esa fue una crítica muy importante que hizo el padre Francisco de Rux el día de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, porque él nos interpeló fuertemente alrededor de eso, o sea, cómo fuimos capaces de dejar que pasara tantas cosas. Y en ese sentido, pensar la experiencia de sufrimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma como nosotros, como personas, como sujetos, nos posicionamos frente a eso, cómo lo vemos y cómo lo percibimos, pero también cómo podemos notar el posicionamiento de instituciones y otros sujetos respecto a eso, o cómo también a partir de la construcción de memoria se quiere negar de cierta manera aspectos que han pasado en nuestra sociedad, y me refiero específicamente al negacionismo del anterior director del Centro Nacional de Memoria, pues que tenía una posición negacionista frente a la participación de actores dentro del conflicto armado. Y eso es problemático cuando se quieren construir las historias nacionales, porque hay que mirar desde dónde se está enunciando y desde dónde se está hablando. Y en todo eso
cabe la posibilidad de comprender cómo la experiencia de sufrimiento nos permite entender la historia y en mi caso entender la memoria histórica de hechos pasados que todavía nos tocan fuertemente. Bueno, pues primero yo quiero decir que todas estas respuestas no han sido preparadas. Es la forma, la dinámica del conversatorio. Yo creo que sobre qué nos articula, pues también es una pregunta que habría que hacérsela a Fernanda, a José mismo, como qué nos articula en este libro, pero creo que a todos se nos hizo la pregunta que dijo Laura, o sea, ¿qué es lo memorable? Y cuando, digamos, a mí me hacían esa pregunta específicamente para mi texto, pues efectivamente se me venían a la cabeza cosas sobre en qué momento y para quién algo es memorable, porque efectivamente en el marco, digamos, de la memoria institucional que ha reconstruido, digamos, diferentes organizaciones como el Grupo de Memoria o el Centro de Memoria, incluso la Unidad de Víctimas o la Unidad de Restitución, aparece más el concepto de casos emblemáticos, que están muy articulados a la idea, digamos, de situaciones de violación a los derechos humanos en términos de grandes desplazamientos, masacres o la violencia sexual, cómo recayó, cómo afectó a unas mujeres particulares, y así fueron pensados muchos de los libros iniciales del Grupo de Memoria. Y en el caso, digamos, de mi artículo, yo creo que se juntan varias cosas, porque ese artículo refiere a un caso de desplazamiento masivo en el corregimiento de Santa Ana, donde se desplazó casi la totalidad de la población, quedó el cura y otras 3 personas en el pueblo, y fue en su momento mostrado como un caso emblemático, incluso Granada misma, donde se construyó uno de los primeros centros de memoria, pero además después es objeto también institucional por parte, digamos, del gobierno, tanto local como nacional, de mostrarlo como un caso emblemático nuevamente, pero de retorno. Y ahí es cuando yo empiezo a estudiar el caso, pero realmente frente a la pregunta de qué era memorable, para mí era mucho más importante mostrar esas voces de estos campesinos que habían retornado, y para quienes efectivamente retornar no era vivir como lo mostraba el proyecto nacional, sino que retornar implicaba rehabilitar esos espacios marcados por la guerra. Y creo que ahí es hacia donde se dirige mi pregunta por lo memorable, en cómo se producen esos espacios del conflicto armado, pero sobre todo cómo rehabilitar, o sea, más allá de esa memoria tal conflicto armado, es cómo reconstruir esas memorias de estas personas que están reconstruyendo sus vidas en el marco, digamos, de una memoria que ha sido atravesada por situaciones, digamos, de violencia masiva. Entonces creo que es un poco, es lo que nos cubre a todos, y es como rescatar, o más que rescatar, como poder escuchar otras voces que también remiten a otras formas, digamos, de afectación y de vivencia frente a la situación de conflicto armado. La otra pregunta sobre, digamos, en específico, ¿qué diría yo que hay que, o sea, como qué afirmaría yo sobre qué hay que estudiar de memoria? Yo creo que un poco lo dije en la primera parte de mi intervención, y es que sí creo que hay que enfatizar más en la forma en la que ha hecho presencia el Estado en estas zonas afectadas por el conflicto armado, y cómo también eso está atravesado por la forma en la que construimos la memoria, ¿cierto? Cuando nuestra memoria ha sido atravesada por la idea de que sí, efectivamente hemos reconocido que hay unos actores que han generado violación a los derechos humanos, sean estos actores legales o actores ilegales, sea el ejército, sean los paramilitares, sea la guerrilla, incluso hoy en día el Clan del Golfo. Pero si esta memoria sigue atravesada por justificar desde la institucionalidad que eso fue producto de una ausencia del Estado, también no da pie a mostrar que efectivamente esas instituciones o esos actores también estaban haciendo parte de ese Estado, o también, digamos, es otra forma de comprender el Estado a partir, digamos, de la participación de actores poco convencionales. Bueno, por mi lado, yo creo que yo llegué un poco tarde a ser parte de la elaboración del texto. Yo, por ejemplo, no pude participar de las sesiones en las que todos se alcanzaron a leer y a comentar y demás, por justamente la manera en que llegué, que fue como José
un poco explicó, ¿no? Como esas pesquisas iban haciendo un poco, en mi caso fue Fernanda, que alcanzamos a compartir colegaje en la Comisión de la Verdad. Pero escuchando, y como decían, como nada está preparado, todo está como muy genuino y muy como se va dando. Yo estoy entendiendo acá que a nosotros nos está articulando, sin duda, que estamos pensándonos o sujetos o expresiones que todavía, que en la coyuntura actual del país, que se está pensando procesos de lo que ahora el gobierno del presidente Petro llama la paz total, esto debe ser clave para poder llegar a ese objetivo que nos soñamos como sociedad, ¿no? Lo étnico, cómo entra ahí realmente la izquierda comunista, los excombatientes, las expresiones artísticas, cómo construyen, ayudan a construir paz, en fin, ¿no? El rol del Estado y de pronto superar esas excusas exculpatorias, la redundancia de la ausencia del Estado, ¿no? El conflicto estaba porque no había Estado. Y es un poco lo que yo también comparto en la reflexión. Creo que ya nosotros no estamos para decir, no sé, la coca está porque no hubo Estado. No, la coca es una consecuencia de un proyecto político, económico y social de un país, de unas élites que echaron a andar y que excluyeron a unas poblaciones, a unos territorios y los empujaron a que su subsistencia dependiera de unos cultivos como la coca, la marihuana o la amapola, y en donde el Estado estuvo presente a través del ejército, de las avionetas y el glifosato, por ejemplo. El Estado estuvo para perseguir y encarcelar campesinos por llevar 1 kilo de pasta base o demás, ¿no? A esas regiones. Entonces es como el Estado se ha relacionado, en el caso de mi texto, con los territorios que tienen coca y con las poblaciones que han tenido que subsistir a través de esa economía, ¿no? Y creo que eso todavía es algo que está muy latente y que acá hay que resolver, sin duda. La paz total no se puede pensar si no se cambia la política de drogas de este país. La política de drogas, como ha venido operando, ha sido un dispositivo de separarnos entre buenos y malos, y de quitar realmente, de nublar más que aclarar con quién negocio yo políticamente y con quién no, a quién le doy un tratamiento político, a quién no. Prácticamente eso, el parteaguas de eso es quién es narco y quién no es narco. Y a estas alturas del partido creer que nadie está relacionado, ningún actor del conflicto está relacionado con las economías de la cocaína, pues es iluso, tanto la ilegalidad como la legalidad. Es decir, acá hay que matizar mucho mejor este tipo de cosas. Y es un aporte que también pretendimos hacer desde la Comisión de la Verdad en ese aspecto, y que yo trato también de impulsar acá en este texto, y sobre todo de cara a lo que viene. Al Clan del Golfo le damos reconocimiento político. ¿Por qué? O es un actor político o no, o son meramente unas expresiones de narcotraficantes regionales. El ELN y sus relaciones con las economías ilegalizadas, principalmente con el narcotráfico, que es lo más conflictivo, me da para negociar con ellos, o realmente se cierra la puerta
de una paz política con ellos porque tienen esa relación, digamos. Entonces es un poco ver en ese sentido cómo hemos construido un relato sobre los traslapes de la política de drogas, de las economías de la cocaína y de nuestro conflicto, que se ha llevado realmente por delante a unas poblaciones particulares, los productores y los consumidores. ¿Y cuál es el rol de ellos en todo esto? Porque acá, lo decía, pero lo retomo porque es un poco el núcleo para pasar a la segunda pregunta, que es la afirmación, era: ¿esas víctimas de la guerra contra las drogas son o no son víctimas del conflicto armado? Es una pregunta que sigue dando vueltas, y muchas veces la respuesta es que no son tenidas en cuenta como unas víctimas del conflicto armado. ¿Por qué? Porque como son narcococaleros, todo vale. Cuando hubo la masacre en el Alto Remanso, en Putumayo, en el 2022, si mal no recuerdo el año, en la que supuestamente era una operación contra comandos de frontera, pero había cocaleros en un bazar comunitario. La justificación del entonces ministro de Defensa, Diego Molano, fue: allá habían cocaleros, entonces vale eso, ¿no? Y eso no son víctimas de un conflicto armado porque estaban en actividades ilegales. La afirmación a la que yo quiero invitar, con consecuencias que hago en el texto, es que las víctimas de la guerra contra las drogas son víctimas del conflicto armado, porque acá la guerra contra las drogas fue una careta de una guerra contrainsurgente. La guerra contra las drogas sirvió para justificar unas persecuciones políticas y aniquilar y anular políticamente a quienes eran incómodos para el establecimiento. Después, digamos, puedo hacer un parteaguas para cometer algún error histórico, pero después de la caída del muro de Berlín o la Constitución acá en 91, en el que se abre la democracia, tal vez ya no era tan legítimo perseguir comunistas como lo era antes, digamos, con mucho más rigor, ¿no? Entonces tocó inventarnos un nuevo enemigo, y el enemigo fue la narcoguerrilla, el narcococalero, el consumidor, porque eso nos permitió justificar que a este país y el Estado siguiera financiando una guerra. Yo ya no le podía pedir plata a Estados Unidos para financiar para perseguir a la izquierda o al sindicalista, porque pues ya eso no estaba bien visto, pero podía pedir plata para financiar una guerra contra las drogas, contra ese prefijo narco y lo que fuera: narcoguerrilla, narcoparamilitar, narcocampesino, narcocultivador, en fin, ¿cierto? Y ese traslape es lo que a mí me hace decir: estas víctimas deben ser reconocidas como víctimas del conflicto armado, y eso debe tener unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que esas víctimas deben ser reparadas políticamente, administrativamente, deben también poder acceder a temas de verdad, sin duda, y por supuesto de memoria. Y me acuerdo que acá con José alguna vez estamos impulsando justamente acá un espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre memorizar las víctimas de la guerra contra las drogas, porque han sido justamente unos sectores muy puntuales de la sociedad colombiana quienes han sido esas víctimas. Yo en el texto digo: la guerra contra las drogas ha sido una guerra de clases. Le pegó, fue evidentemente el productor de coca es un productor en unas vulnerabilidades socioeconómicas que pueden saltar a la vista delante de todos, pero los consumidores, sí hay consumidores
de estrato 6 y consumidores de estrato 1. ¿A quienes persiguieron realmente la guerra contra las drogas? ¿A los del estrato 6 o a los del estrato 1? En la comisión también hicimos un caso sobre los consumidores y vimos que un foco de víctimas de los falsos positivos fueron pelados que estaban en parques consumiendo y fueron echados a los camiones que terminaron en Cúcuta, por ejemplo. Eso merece reparación, merece verdad y merece memoria para una no repetición. Muchas gracias. Bueno, yo como el país tengo problemas de memoria. ¿Qué podría repetirme la segunda pregunta? Te escudo porque estaba muy buena las intervenciones anteriores y uno se va por ellas, pero es decir, ¿cuál es la afirmación que tiene que posicionarse desde tu trabajo, desde tu conocimiento, cuyo posicionamiento en Colombia hoy debería producir consecuencias políticas como por ejemplo las que acabamos de escuchar? Claro, fíjate, yo quiero responder esta pregunta a partir de una experiencia de la escritura del texto. Digamos, cuando hicieron la invitación de escribir algo para el libro, pues yo dije, no, los libros tenemos que contar un montón de cosas. Entonces, ya cuando recibieron el texto y yo recibo las primeras observaciones, me dijeron, no, Juan, usted tiene que partir de una tesis, tiene que desarrollar su síntesis y toda la cosa. Y dije, no, esta es una vaina que tiene ciertas limitaciones. Entonces, empecé a... Pero más allá, digamos, de la anécdota, nosotros sí debemos entender que la construcción de la memoria tiene un riesgo de quedarse encajonada o quedar en unos lotes de difícil acceso, y ese lote de difícil acceso puede ser desde la academia, ¿no? Entonces es ver cómo se escribe, qué se escribe, si tiene la síntesis, si tiene, digamos, el lenguaje académico, y el lenguaje académico es un lenguaje muy pocas veces incluyente, ¿sí? Es decir, usted tiene que partir de una tesis, tiene que desarrollar, tiene que citar a esos autores y uno resulta citando más autores que hablando uno. Y digamos que la construcción de la memoria tiene ese peligro. Por ejemplo, hablando de la Comisión de la Verdad y sus 11 tomos, entonces usted cuando va a hacer un taller con el étnico, por ejemplo, usted da, pues, cuando uno empieza a leerlo, uno dice, uy, no, qué cosa tan aburrida y harta. Sí, entonces ahí es donde, por ejemplo, un ejercicio tan valioso como el tema de la Comisión de la Verdad es un diálogo de académicos, o cae en ese diálogo de académicos. Se intenta dar las voces de las víctimas y toda la cosa en los diferentes capítulos y eso, pero tiene ese lío. Entonces yo creo que el ejercicio que se hace es, la construcción de la memoria debe partir, o debería partir, de una concepción de la pluralidad, de lo comunitario, de lo colectivo. Digamos, para algunas comunidades étnicas la construcción de la memoria es el resultado de ejercicios colectivos, ¿sí? Yo sé que a veces se sobresale, pero por ejemplo, si uno lo ve desde una perspectiva muy bogotana, pues porque estamos en Bogotá, pues a veces el ejercicio de la memoria se puede ver muy desde lo individual, ¿no? Entonces se pierde el nosotros, aquí estamos, construimos, y es como yo estoy haciendo, yo hago, yo construyo, yo soy, y se pierde el tema de nosotros. Y creo que es importante ver la construcción de la memoria, lo memorable, la memoria como un resultado colectivo, y ese resultado colectivo como ese resultado de un ejercicio de gente diversa en términos ideológicos, en términos culturales, en términos de género, en términos... debe no conceptarse como la memoria o lo memorable, o este es el libro, porque si no, pues hermano, vamos a ver esa memoria detrás de algo, ¿sí? Y debe ser como el resultado, y debe concebirse no como la memoria, sino como una expresión de las memorias, ¿sí? Este es un ejercicio de eso, desde una perspectiva comunista, desde una perspectiva étnica, de género,
desde lo cultural, desde la danza, son ejercicios de memorias, ¿sí? Sería bacano que mañana el centro de memoria no sea el centro de memoria, sino el centro de las memorias históricas. Porque eso nos lleva a entenderlos también desde la diversidad, no desde esto es lo que es la memoria y la verdad, sino que este es un resultado de expresiones, de vivencias, de construcciones históricas, de aportes históricos, que nos lleven mucho más allá de vernos como se ha visto muchas veces en la sociedad colombiana, de verse como muy masculina, muy blanca y muy europea, básicamente. Entonces, quisiera como aportar esa parte. Bueno, entonces, ¿sobre qué nos une? Yo creo que nos une en este libro diverso dos cosas. Y perdón que vuelva a lo obvio, pero es que a veces lo obvio se nos olvida y lo obvio me parece que termina siendo lo más importante. Yo creo que lo primero que nos une es que aquí están plasmadas, como tú lo dijiste, experiencias vitales. Es decir, esto es el resultado de trayectorias individuales que se piensan, es decir, lo que está acá es el resultado de lo que cada persona o colectivo ha vivido y no es una verdad revelada. Es el producto de ese posicionamiento personal ante un tema. Y parece obvio, pero la consecuencia de la obviedad es enorme, ¿no? Porque entonces desestabiliza la idea de la memoria, ¿verdad? Y nos ubica en el plano de algo que debería ser dialógico. Lo otro que creo que nos une, y pensándolo acá, creo que nos une, pero nos debería cuestionar también. Y me llevo yo esa pregunta. Creo que también, escuchando a mis colegas, hay una narrativa de posicionarnos desde la necesidad de la memoria por la exclusión, ¿no? Entonces, la población afro históricamente excluida, los comunistas históricamente atacados, los medios alternativos, las mujeres, etcétera, etcétera. Y no es porque no sea cierto, lo que yo creo que nos debería cuestionar es ¿qué sentido tiene posicionarnos desde la exclusión? O sea, ¿cuáles son los usos y los efectos de ese posicionamiento? Además, en un país de excluidos, donde ¿quién no está excluido? ¿No? Entonces, me pregunto en qué sentido nos sirve esa unión, ¿no? La segunda pregunta sobre ¿qué quisiera yo afirmar? Yo aquí lo anoté muy juicioso y lo leo para desarrollarlo. Yo creo que lo que yo afirmaría es que no somos agentes externos de la memoria, sino que somos productores de la memoria. Y a mí me parece que esto es muy importante porque nos obliga a estar constantemente, tanto personal como colectivamente, preguntándonos por los efectos de lo que decimos y de lo que queremos posicionar. Cuando decimos que la memoria es un campo de disputa, no significa que se está disputando allá, que lo están disputando las élites de allá. Significa que somos parte de la disputa y que lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos organizamos, tiene efectos directos en lo que a la larga termina siendo memorable. La memoria, y creo que será parte, me imagino yo, de todas nuestras experiencias, difícilmente alguien dice, ok, voy a hacer esto para que sea memoria, salvo el director de memoria, ¿no? Del centro de memoria, pero todos los demás no nos posicionamos así. Vamos haciendo cosas que a la larga terminan siendo memorables. Y que es en ese a la larga en el que a mí me parece que tenemos que poner los ojos, y es la pregunta por nuestro lugar en el mundo, construyendo memoria a partir de actos, narrativas. Y voy a poner un ejemplo súper sencillo. Cuando Fernanda y José nos llaman para hacer este libro, hay un proceso de selección, y en todo proceso de selección hay exclusión, ¿verdad? Y entonces se decide seleccionar esto a costa de otra cosa. Y entonces lo que estamos haciendo acá es posicionar algo en detrimento de otra cosa que podría tener este lugar. Y me parece que tener conciencia individual y colectiva sobre esos efectos
termina siendo muy importante. Ya yéndome a un ejemplo un poquito más serio, cuando por ejemplo pensamos en la violencia sexual, la representación social que hay sobre la violencia sexual es de la mujer víctima en un asalto, en el conflicto armado, en el marco ojalá de una masacre, ¿no? Lo más espectacular y aterrador. Esa representación excluye otras experiencias vitales, jerarquiza y genera moldes narrativos también, ¿vale? Y me parece que ponerlo sobre la mesa y hacer evidente que lo que hacemos, no allá las élites, como decías tú, no los de allá, no los que tienen el poder, sin desconocer, por supuesto, las geografías de poder, ¿no? Pero asumirnos como productores y productoras de la memoria también nos pone en un lugar de responsabilidad en el marco de la disputa. Y a mí me parece que necesitamos ser más responsables, individual y colectivamente, con lo que estamos disputando y preguntándonos por los efectos. Muchas veces tenemos posicionamientos, demandas, que yo creo que deberíamos preguntarnos, bueno, y si logramos posicionar esto, ¿cuál es el efecto de eso? No solo los efectos positivos, los efectos nocivos también, los efectos para esas víctimas que decimos defender, para esas víctimas sobre cuyo sufrimiento estamos hablando, ¿cuáles son los efectos? Y otra pregunta, y ya cierro con esto para no extenderme mucho más, y es, ¿cuáles son los usos que estamos haciendo de esto que narramos? O sea, no somos herramientas para hablar sobre la verdad o para hablar sobre la memoria. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Cuáles son los usos que hacemos individual y colectivamente sobre esto que queremos posicionar? ¿Y en qué sentido nos resulta útil para nuestros intereses? Y creo que ser más honestos sobre eso es también reconocer nuestra propia agencia política, ¿vale? No estoy haciendo un señalamiento, siempre que digo esto, que además lo digo respecto al movimiento de mujeres, siempre digo, la violencia sexual como narrativa ha resultado útil para los intereses del movimiento de mujeres y de otros movimientos sociales en el país. Y la gente abre los ojos como si fuera un señalamiento. No, hay un reconocimiento del lugar político de los actores y tenemos que ser conscientes de nuestro lugar político en el marco de esto que producimos colectivamente, en el marco de disputas, que es esto que llamamos lo memorable. Así que lo que yo diría es, esta afirmación no es por allá, es por acá. No, pues se hablaba de la ventaja de quedar pues por último, que uno puede pensar y tomar apuntes, pero después de todo lo que ya dijeron, es como que voy a aportar yo sobre lo que tenemos en común. Yo creo que se han abordado muchas cosas y yo estoy de acuerdo con muchas de ellas. Yo, para agregar algo, pero también robándome las preguntas que Fernanda nos envió, ¿no? Cuando nos reunió, que había eso, que tienen que ver con la historia reciente y que tienen que ver con esas disputas, esos conflictos actuales y que proponen como solución. Y no estoy diciendo que tengamos solución para los conflictos, pero creo que sí hay propuestas, ¿no? Pues hay propuestas que tienen que ver con, no sé, visibilizar voces otras, con desde ese lugar de ciertos silencios, tanto de herramientas, de transmisión de memoria, como de memorias, de poblaciones específicas, como formas de hacer memoria, como formas de sentirla. Yo creo que ahí hay una ampliación, ¿no? Una ampliación de las formas de pensar y trabajar la memoria que he aprendido mucho leyéndolas y leyéndolas. Y sobre qué quiero afirmar, pues es un poco obvio si lo pongo desde ahí, pero es decir, bueno, sí, el periodismo hace memoria, el periodismo construye memoria, sí, pero ¿cómo hace esas huellas, no? Y yo creo que esas huellas, hablando de que los medios de comunicación crean ahí pues mundos imaginarios, colectivos, pasan ciertos mensajes, pero ¿cómo lo hacen? Y hay una crítica hacia los medios que obviamente es muy importante, desde pues, la ideología, los discursos, los poderes económicos, que es muy importante, pero creo que también hay cosas que hay que profundizar y descajanegrizar un poquito, que es otras prácticas que se dan en el periodismo todo el tiempo, incluso de resistencias, debates, incluso en los grandes medios tradicionales,
que es bueno, ¿quién es esa persona que está ahí? ¿Cuál es la agencia de ese periodista que está buscando hacer un trabajo con una cantidad de referencias, con una cantidad de prácticas que pasan por las prácticas que el oficio exige, pasan por sus sentires, por el instinto, el faro periodístico? Eso salió harto en las entrevistas con los compañeros de rutas. ¿Y eso de dónde sale? Porque es del instinto, ¿sí? Pues esa cosa, ¿de dónde vienen esas referencias de uno? Que son, bueno, diferentes entre las personas, pero también está en la misma capacitación o no del periodista para cubrir eso, ¿no? En la historia del conflicto en Colombia hay periodista que un día está en la redacción cubriendo un mercado financiero y al día siguiente lo mandan a cubrir una masacre. ¿Cuál es la calidad de ese cubrimiento? Que claro, pasa por los temas grandes, estructurales, pero también pasa por otras cuestiones, ¿no? Que creo que es importante pensar. Y a partir de ahí, pues, también entender que no todos los medios de comunicación tienen la intención manifiesta de hacer memoria, ¿no? No piensa, bueno, estamos construyendo memoria, somos un trabajo de memoria. Sin embargo, en la medida que filtran, ¿no? Eligen hacer ciertos registros y además los publican, los circulan y los vuelven disponibles para la posteridad en los archivos, están construyendo memoria. Sin embargo, hay otros medios, y ahí estamos como Rutas del Conflicto, que sí nacen de esa necesidad, y ahí sí podríamos, como decía Liliana, ¿no? ¿De dónde viene esa necesidad de esa gente que quiere hacer memoria? ¿Por qué quieren hacer memoria? Porque consideran eso importante y eso útil, ¿no? Pero sí, nacen con esa función de narrar el pasado, de reconstruir hechos que estaban narrados desde voces muy específicas o no estaban narrados. ¿Y cuál es ese proceso de narración? Ahí también, desde los medios independientes, claro que hay posibilidades de incluir voces otras en ese sistema comunicativo, pero con una cantidad de limitaciones, ¿no? Una cantidad de limitaciones que es desde las financieras hasta las de seguridad, hasta la accesibilidad de eso. ¿Quién llega? ¿A qué nicho llegamos? ¿Quién nos lee? ¿Son los mismos de siempre? Caemos en eso que también decía el compañero, de las mismas personas que entienden, y más que entienden, si no es una buena palabra, que se interesan y que están en ese círculo, o logramos también romper esa burbuja e ir a otros lugares. Son preguntas, ¿no? No son respuestas. Y pues entender ahí también que aún en el periodismo independiente, y eso no significa que sea poco rigor, hay una cantidad de filtros, ¿no? Y eso es lo que busco mostrar en el capítulo, que enmarcan esa producción de memoria. Y son filtros que, aunque no vengan del mismo poder económico de un medio grande o de la mano editorial de un medio masivo, sí vienen de las posibilidades del momento de hacer ese cubrimiento, de llegar a un lugar y no poder llegar a otro, de encontrar a una persona y no encontrar la otra, pero también lo que el financiador, lo que la convocatoria pide, ¿no? Entonces creo que tal vez descajanegrizar esa producción de periodismo y las prácticas periodísticas es un poco la intención. Gracias. Bueno, ¿qué nos une? Bueno, yo creo que aquí están presentes unas trayectorias de vida académicas, personales, que se expresan a través de esos trabajos y que dan cuenta y hablan de unos jóvenes, hombres y mujeres, que le apostamos a una Colombia distinta, a una Colombia profundamente democrática. Creo que todos estos trabajos lo que le apuestan subyacentemente es a que podamos consolidar una democracia sustantiva, que no sea solamente esa democracia que nos convoca cada 4 años, sino que estemos pensándonos pues todo el futuro de esta sociedad. Y ahí en parte también está esa reflexión sobre quiénes hacemos parte de esta nación, nuevamente a los incluidos y a los excluidos, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una reflexión muy importante para hacernos de cara, insisto, en el momento histórico en el que vivimos, de intentar salir de un conflicto armado, de intentar construir paz, de intentar apostarle a esa paz total, de poder resolver nuestros conflictos de una manera dialogada y por fin ponerle cierre a ese conflicto armado que nos ha acompañado durante tantos y tantos años. ¿Qué quiero afirmar aquí? En el texto ustedes van a encontrar una especie de análisis comparado entre lo que puede ser una política de memoria y una política de olvido,
implementada sobre un mismo sector político que eran los comunistas en Colombia. Por un lado, una política de memoria en la cual, como hemos intentado reflexionar, ha estado anclada fundamentalmente sobre las víctimas. Para ponerles un ejemplo, el Partido Comunista de Colombia, el Partido Comunista Colombiano, hace parte o fue reconocido como víctima hace unos tantos años, la Unión Patriótica también, como sujeto de reparación colectiva. Recuerdo mucho el momento en el que el antiguo secretario general del Partido Comunista Colombiano, junto al padre de Ru, participan en la Comisión de la Verdad, le entrega el texto construido por parte del Partido Comunista. Jaime reconoce que hay todo un ejercicio sistemático, sostenido, de aniquilamiento y de genocidio político en contra de los comunistas en Colombia. Y prácticamente en ese momento en el que hay ese reconocimiento como víctimas, ahí sí los comunistas entran a ser parte de lo memorable en Colombia. Los comunistas son memorables en Colombia por haber sido víctimas. Los y las comunistas. Pero si damos un paso hacia atrás, es ahí cuando nos debemos preguntar por qué fueron ellos y ellas victimizadas. Y ahí es cuando nos encontramos que quizás eso fue motivo de pensar una Colombia distinta. Por eso fueron victimizadas, porque tenían una utopía que querían construir. Pero tenemos la otra cara de la moneda y es esa política del olvido. Y en Colombia pareciese que hay una política muy marcada sobre que lo que sucedió con las FARC-EP hay que olvidarla. Y hay que olvidarla esa como una organización guerrillera. La reivindicación que yo hago en el texto no es la memoria de las FARC-EP, es la memoria de los excombatientes de las extintas FARC-EP. Y eso, desde mi punto de vista, nos plantea un análisis distinto, porque lo que busca encerrar ahí es que los excombatientes de las distintas FARC-EP son hombres y mujeres en zonas cocaleras, son hombres y mujeres negros y negras, indígenas, que fueron violentados. Es decir, ahí está encerrada también la complejidad del conflicto armado en Colombia. Esa complejidad que en algunos casos encierra a una persona que tuvo que sumarse a la lucha guerrillera porque tenía unos ideales, pero también porque fue víctima de un sistema, de un modelo económico y político que excluyó hasta las márgenes, hasta los rincones, hasta los confines de la geografía nacional a una serie de personas, porque en muchos años de la historia comunista era el genérico para referirse a todo lo que se oponga al régimen establecido. Comunista era la lesbiana, era el homosexual, era el campesino que luchaba por la tierra, era el estudiante que quería una educación gratuita. En último, lo que yo quiero reafirmar en el texto, pero también en contra de esas narrativas categóricas, como lo es los 24 tomos de la Comisión de la Verdad, como fue lo que hizo el informe de Bastallá del Centro de Memoria Nacional, y como lo han hecho otros ejercicios de memoria histórica en el país, es que no hay una condena al anticomunismo en Colombia. Los que participaron en la Comisión de la Verdad me pueden corregir. Hace unos meses me invitaron a dar una charla para socializar algunos tomos de lo que arrojó la Comisión de la Verdad a muchos estudiantes de los Andes ahí en la calle, buscando que se vinculen de esas clases que se dan en la calle. Mi periodo que me gusta estudiar es el Frente Nacional, y busqué por los textos, bueno, que hay algo sobre las recomendaciones, sobre el anticomunismo, sobre cuestionar que a los comunistas nos vean como no hombres, no mujeres, y tengan el derecho de asesinarlos. Y no hay ninguna mención sobre el anticomunismo en Colombia. Y yo creo que somos uno de los países más anticomunistas en Colombia.
sin haber tenido una dictadura como la que vivieron en Chile, como la que vivieron en Argentina, en Uruguay, en Brasil, pero el anticomunismo en Colombia lo tenemos tan arraigado, está tan en nuestras entrañas, que precisamente para muchos, quienes militamos en la familia comunista, en un espacio como este, nos sigue dando temor afirmar que somos comunistas. Quizás nos sentimos en fraternidad cuando estamos en el partido, cuando estamos en la militancia, y ahí sí, pues orgullosamente somos comunistas, pero en un espacio público se sigue sintiendo ese temor al señalamiento, a la estigmatización, a la persecución y a todo lo que conlleva afirmarse en una lucha política. El texto cierra planteando que nos opongamos a ese ocaso de las utopías, porque lo memorable sigue siendo la lucha por una Colombia distinta, esas luchas de los hombres y las mujeres, comunistas o no comunistas, que han ofrendado la vida de esos cocaleros y esas cocaleras, de esas mujeres que se han levantado y que han seguido construyendo, de las negritudes que hacen esta patria, de las indígenas, esas luchas de esos colectivos que siguen luchando por una Colombia que sea más justa. Eso es lo que en últimas quería reafirmar en el texto. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, y a ustedes les quiero pedir por favor a la generosidad de autores y autoras que les regalen un aplauso. De verdad que estamos muy agradecidos de poderle presentar a esta ciudad y a todo el que podamos este material que ustedes precisamente son quienes han construido. No les voy a permitir preguntas porque las preguntas de ustedes hechas a todas estas personas van a implicar que estemos mucho tiempo aquí en el auditorio, pero afuera hemos puesto una estación de café con unas galletitas bien chéveres, con muchas cosas, entonces eso nos va a permitir seguir conversar directamente, que para eso estamos. Muchísimas gracias a ustedes por venir y ojalá nos puedan ayudar a difundir este material.